APAC presenta, con el apoyo cultural de Tradiciones para el Mañana, Federación Ginebrina de Cooperación. Imanalla mashikuna ñakuti bajo un mismo sol rikuriwa kikinkunapa wasima chaymushpakapanchik kay pachakunapi. Kunanga na mashi anita ñukanchiwa paktayalihupanchu shinapash kikinkunawa kushilla yalingapa kaypi sumak rikuchikunata apamushpakapanchik. Kallaripi kacharigripanchik imashinata awa runakuna shuk sumak tazakunata pitiwa nishka tazakunata rurakunamanta riachagripanchik. Shinallata katipi kacharipashunmi imashinata ñukanchik kawsaykunapika mortiños apikunatapash sumaklla rurashpa mikushpa kawsakunamantapash. Antisuyu Quichua runakunaka Sarayaku pastasa markamantami kanu. Ñukanchik kuri kawsaykunaka kanmi allpamama, ashkayachay, kikinshimi, shinapas sacha hampikuna, mikuykuna, awaykuna, yakukuna shina kuchakunapash. Shinapash antisuyu runakunaka wankuchik, llakik runakunami kanu. Chasnallata ñukanchik kawsaymanta makanahushpami harkanu. Yalishka punllakunapimi kay APAC ukumanta mashikuna Pambilar ayllu llaktama kimirishpakarka kaypika awa runa mashikunami kawsankuna kan. Paykunaka imata riksichishpa sakirka imashinami pitiwa nishka tazakunata rurashpa shamunkuna kashka. Kay tazakunaka ninan mutsurishka kan paykunapa kawsaykunapi shinallata paykunapa takshashkakunata shinallata mishki muru pashashkakunatapash kaykunapi kipishpa wasikunaman muyuchinkapa. Shinaka rikupashunchik imashina kay sumaklla pitiwa nishkakunata rurankuna kan. Los bejucos son árboles de tallos flexibles, leñosos o herbáceos que crecen en la selva. Esta especie de cuerda natural es utilizado por los Aguá para elaborar la pitigua o canasta tejida a mano por hombres y mujeres. Hacer la pitigua es una costumbre muy antigua y se usa para cargar comida, ropa lavada en el río. Es una canasta multiusos. Fabiola Nastacuazo, de aquí de Pambilar. Un canasto. Ese canasto sirve para cargar leña, así, cargar verde, algo así, fruta para cargar papaya, todo, para cargar yuca. Sí. ¿Qué está hecho? Ese se llama un yaré, un pejuco de yaré. Cría un árbol, se cría un árbol de arriba, se baja un bejuco largo por acá abajo. Y nosotros conseguimos así bosque por ahí, el montaña, como que está así por ahí. Tenemos ya mirado, como que tenemos ya como sembrado ahí. Yo ahorita siento ya media hora chiquitico, pero grande tiene que poner bonito para que salga bonito. Para recolectar los materiales para la pitigua, se requiere salir a recorrer los frondosos bosques del territorio Aguá. Cuando consiguen el material, regresan a la casa con algunos frutos que la madre selva brinda. Llegando, se sientan en el piso de sus casas y tejen con tanta pasión y amor. Este es un trabajo artesanal que hemos invisibilizado por preferir cosas industrializadas. El arduo trabajo tejido con manos llenas de historia y sabiduría queda en segundo plano. Yo enseño a mi marido, mi abuela sabían todo, y este canasto sirve para todo, cargar mi niño, todo. Un echalo cargo niño yo. Y todo crié mi niño cargado a los echalos. Mis hijos ya están enseñando ya. Mis hijas aquí ya están enseñando ya un poco. Pero poco práctico para él. Uno que no sabe práctico, ese no sale bueno. Compran, aquí me dicen, véndame al mando un chalo para cargar niños, a veces cargar leña verde, por ahí.
Sí, este es importante de nosotros. Si no, ese no podemos cargar nada. Porque algunos ya no saben de armar esto. ¿Sí? Algunos que no saben dicen que me venda armando. Aquí nosotros armamos, vendimos. Aquí yo vendo a ver $10. A ver grande, 15. Sí, yo ya era de jovencita, tal vez de 14, por ahí, tal vez ya me enseñé ella. Ya me enseñé canasta. A mi marido, a mi esposo. Mi abuela, mi marido aprendió a la abuela y después yo aprendí. Yo aprendí. Los pueblos originarios tenemos muchos talentos y nuestras obras describen y perduran en el tiempo porque hablan de nuestra realidad, de nuestra identidad que se niega a dejar de existir. Ahora preferimos cosas que se hacen rápidamente y que duran poco para siempre estrenar lo nuevo. Cosas que terminan contaminando nuestro entorno natural y nos enferman. Nos hemos aliado al capitalismo y al consumismo. Preferir lo propio y apoyar el trabajo de nuestros artesanos no es algo tan difícil. Más bien, es algo imprescindible si queremos el bienestar de nuestra madre tierra. Kashnami ñukanchik kawsaykunapika sumak makiruraykunata charinchi shuk llaqtakunapi kashnakunataka mana washakunaman sakishpa shamunakanchichu mashikuna. Kunanga ñakuti mishkilla ñakuti ña shamuwan ñukapa yuyaykunama imashpa sumak mikunakunamanta rimashpaka rinchik kay pachakunapi riqsikrinchi imashinata ñukanchik kawsaykunapika murasapi mushtiñusapikunata ruranchi. Kunan pachapi kikinkunama karamunchi imashinata mushtiñusapita sumaklla mikungapash shinallata kararingapapash ñukanchik ayllupura rikukripanchi imashina ruraykunata shinaka rikupaychik kaykunata mashikuna. Daisy, uchayari. Espérate un ratito. Urkuma ringa pa carro, Mari. Chisha ringa, Mari. Uchay. Solo estoy buscando esto para taparme nada más. Faltan, Hawama hasta Watián. Más arriba. Daisy, uchay. Kaiman gañamari fukushka kunaya, shamu y uchay payashu. Espera, te estoy descansando un ratito. Ana, vale, uche, shamu y majuk, samashka tiajumar. Hija, qué mala. Ya voy a subir, espera. Shina mas planta taka riksichisha riksingapa monaneni shukuna rikurita pashangam. A ver cuáles son. Kaikunami kan riksingi aliguta. Kaikunami kan. Ama panda hungichu. Kai pipas mishinallata muyukunaka tiyan. Pina panda nachukan kai uka shutilla mikan. Chaita mi pashana kanki. ¿Cómo le diferencia? Kaika hatunda viña. Kaika kashata chari. Kaika hanji fangaguta chari. Kushkaguta ya pasangi ama yuyuta kahapingichu. ¿Cuál es el yuyu? Kaikunami yuyu kunara. Yanaguta ya pasangi. Maskashpa yanaguta ya. Ama ya pingichu. Apiashkagu navalinju. Ve mami, aquí han habido unos grandotes. Payajuilla. ¿Y esto se puede encontrar siempre? No. Kaika octubre manda diciembre kaman llama fukun chay manda ka tukurin. Shina shuk señoraguka. Arándano nishka tapushpa sham ñukaka ñukanchika mustiños nishpa riqsinchi paykunaka. Arándanos nishpa riqsin. Diabetespa munani nishpa maskashka purijo. Anti ima shuti charini kay antioxidante ni china cheka cáncer tapas trankanni alimini pallashpaka charina kanchi shina yanungapa ya pallagu charishpa apana kanchi
Siendo así, entonces voy a coger bastantes para comer todos los días. Alikau mamari, rupayam navalis que sea unka. Ñami baldi junta tacharini haku. Daisy, mangaguta yalchimuy. ¿Qué vas a cocinar? Mustiños apiguta mi anurinchi. ¿En serio? ¿Necesitas algo más? Kaina kuta chishka hakuguta apamuri chay pukatasta gupi. ¿Dónde está? Chayla do cuartopi. Aquí. Ari. Ya ve. ¿Es este? Ari kaimari. ¿No le vas a poner ya? No, yo kutimi wakamasuyashu. Kunang mustiños tamaillana apia chingapa. En la licuadora. No, makiu apia chishka mishki guta ya no. Licuadora pica na sabusta charinga. ¿Y vamos a usar todo? Na, chaupi guta ya no su chaupita ka alchina kan rihipi alching. Chayta uchi alchiringi ñuka kayta maillagrini apia chingapa. Bueno. Kashnami apia china. Con todo cáscaras. Apa mugri si shushu dura gutiahun chaypi. ¿La chiquita o la grande? Uchi la gutash. Chirinchi kumanda hapish patali ñuka kaypi kapisha. Tukuylla talishpa yaku hawachishpa apamur kayta hawangapa. Kasapacha kupata makinapika apiyachishpaka mikunchi. Asha chiri yakuguwan chay matiguta apami. Kunu yakuta chapunakan. Chaupi tastaguta churay hakuguta. ¿Me avisas? Ya chay kamancha. Shushunaguta kaypi charihunimi apamushpa talisha. Kunanga chapugrinimi mustiños yakuguta. Mishki achina kaspigukuna bulagukuna chaypi tianga kinsaku yalchimu. ¿Nada más? Mishkitapas. ¿Cuántos? Shu intiruta yalchimunki. Ña churanallami kan. Timbushpa parijarigrinllami. Kuyuchijunallami kan. Ama rupachu. Ukuman manga rupan. ¿Y con un solo dulce basta? Mishkika intirurami kan. Nara yakuyanchu. Chay tukuripika malina. Alikawpika ñana churashu. Ñami yanushka mustiños apiguka platugukunata apamuy. Ya voy. ¿Traerás
horas del pan. Ñapamuni wawa tantawa mikugrinchi. ¿Y se puede preparar algo más aparte de la colada con los mortiños? Ari, hasta cosas con atame rurayta usharin. Ruranallami kan mermeladatapish ruranallami kan heladostapish ruranallami kan pasteltapish. Yachashpakari ashtawa cosaskunatapish rurayta usharin. Kashna sumak shatayanushpami ñukanchik mishkilla mikushpa yalinchik kunanga. Kayuta mikushkaka samashpandimi puñushu ali vitaminakunatami mikunajunchik na quimicuantaka mikunajunchik chuwawa. Kay mishki apikunataka ñawpa pachamandami yanushpa shamunkunakan ñukanchik hatun taytakuna, hatun mamakuna. Shinapash kaykunaka ñukanchipa shinji wiñay kawsaykunapa mutsurishka kaymanta. Ama kuyuripankichichu ñami samana pachakunama rikripanchi, tigramushpaka rikuripanchi imashina apanapse okumanta ñukanchi Sucumbíos markapi hatun kaparikuna tiyashkakunata riksichinkapa. Ama kuyuripankichichu. Wiñay Kawsay. ¿Quieres aprender a hablar en quichua? ¿Quieres aprender a escribir en quichua? ¿Conocer más de las costumbres, tradiciones y vivencias de los pueblos quichuas? No dudes en adquirir la revista Wiñay Kawsay. Conoce más de nuestro idioma quichua. Por tan solo $1, visita nuestros puntos de venta. Manos trabajadoras, mujeres solidarias, sembrando el futuro de un niño. Joyería de semillas Sumac Muyu. Queremos caridad, queremos igualdad, no más discriminación a mi comunidad. Mateo Chávez. Sisahuayco es danza. Sisahuayco es teatro. Puedes tener tu estilo de vida sin perder tu identidad y mantag. Yikcharipa y canchakupia napaway. Ya mamago, ya hatuni. Ali jaguta shinangi hijito. Alpa mamita ka. Ali jaguta no shinan. Nacho. Alpa mamitapi murukunata wiñachishpa, sumak mikuykunata rurapanchi kikinkunapa. Maymanta kashpapash shamupankichilla, tukuy bullata mikupashunchik. Mikupashunchik. Nuestra comida es su comida. Apanapse okumanda mishu hatun rikuchikunata ñukanchima karamushpakan kay imashina Sucumbíos marca ukupi shu hatun kaparikuna rurarishpa shamunajushkakan yalishka killakunapi ñukanchi ishkay kawsay purakunamanta yuyarishpa kaymanta kaykunaka imata kanka ñukanchi
Ecuador mamayaktapi shinallata shuk mamayaktakunapipas shuk tawka runa kawsaykunata micharishpa kanchik. Kaykunaka wakinpika ña ashata chingarinajun, shinapash kaykunata ashtawa riksichina yuyaykunawanmi kay kaparikunataka rurashpa kan. Shinaka riksipashunchik imashina yalishkakunata. Milenariamente, las nacionalidades y pueblos originarios ejercían su derecho ancestral, que consiste en seguir a sus ancianos, sabios o curacas. Esto fue más común en la Amazonía. En la actualidad, en Sucumbíos, las nacionalidades se han visto obligadas a ejercer el derecho político, basado en leyes estatales, y han tenido que presionar al sistema para lograr el reconocimiento de sus derechos. Esto tras la invasión extractivista petrolera, que desde los años 60 afecta a la población amazónica originaria hasta el día de hoy. Octubre es el mes de la interculturalidad en el Ecuador. Por esta razón se convocó a las nacionalidades de esta provincia a recordar la invasión y colonización española, por lo que salieron a las calles a manifestar que están presentes y que tienen derechos. Este espacio se vuelve un encuentro entre grupos culturales diversos. Acordar pasado, lo que sucedió antes, entonces un recuerdo sería para este día, para nosotros. ¿Cómo se siente de compartir junto a las demás nacionalidades? Bueno, este evento es para compartir ideas y experiencias de temas de diferentes culturas de la región amazónica. Y nosotros nos sentimos orgullosos porque todavía mantenemos como nacionalidad Cofán la vestimenta, igual los compañeros Sionas, Secoyas, Quichua, Shuar, Agua también, que están recién aquí asentados en la provincia de Sucumbíos. Estamos felices, por estar juntos, festejar por este evento. El 12 de octubre, el Día de la Interculturalidad, las nacionalidades se reúnen para respaldar una propuesta presentada por el Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico, ECORAE, denominada Formación en Derechos Humanos, Colectivos y Justicia Indígena, con la cual buscan comprometer a autoridades judiciales y políticas al cumplimiento de los derechos de los pueblos y nacionalidades que este proyecto plantea. Esta propuesta está trabajándose en el marco de lo que establece la Constitución de la República, es decir, busca establecer un estatuto, un reglamento donde los pueblos, bajo este instrumento técnico y legal, permitan una sana convivencia en el marco del respeto a la justicia, a la autodeterminación de los pueblos y sobre todo permita que fluya el respeto entre las diferentes nacionalidades. Recordemos que a veces por temas de límites, por temas de cultura, existe hasta procesos de venganza que terminan con la vida de valiosos seres humanos. Esto debe terminar y esto busca consolidar en armonía, en paz, un solo documento que nos identifique, repito, como pueblo amazónico, como pueblo originario y nos permita caminar al unísono de la paz, de la seguridad y de la tranquilidad. Las 5 nacionalidades de la provincia de Sucumbíos, Quichuas, Shuar, Sionas, Siecopain y Cofán, además de los pueblos Afro y Agua, recordaron la conquista de hace 500 años. Pero recordaron algo más, que en la conquista los invasores trajeron esclavos negros para que hicieran el trabajo duro, y fueron ellos quienes se rebelaron y lucharon junto a los indígenas para ser libres. Esta obra de teatro lo refleja. Que nuestro pueblo no es que es del pasado, está presente, pero con esta esclavitud que nos agarraron o los agarraron encadenados, los entrincheraron con cadena, los agarraron en su selva, trabajando para que esta libertad no pudiera verse. Y más de Yapa, nos quitaron los nombres. Eso es lo más triste, arrancarnos de nuestra madre patria, como arrancar una madre a su hijo. Y eso se ve cuando los españoles o esta gran sociedad que dicen
una sociedad con tanta que hoy en día no les da vergüenza y no les da siquiera el ánimo de reconocer y decir sí, nosotros les debemos. Esta región espera desde diciembre del 2016 la aprobación de la Ley Orgánica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, con la que se generarán políticas públicas que promuevan el respeto y la unidad de los pueblos amazónicos mediante 4 ejes de desarrollo, entre ellos el cuidado del ambiente y la interculturalidad. Pero mientras la Asamblea Nacional la siga revisando y no se la apruebe, los pueblos originarios seguirán luchando por sus derechos. Responso. Kayshimitaqa watan uyashpami shamunchinachu ñawpa pachakunamantapacha kaykunataqa rurarishpa ñukanchik kawsaykunapi charinchik kay pachapika rikuripanchik imashina peguchimanta tiyakuna kaykunata ashtawan sinchiyachishpa shamunakuna kan shinaka rikupaychik imashina kakunata. Peguche, pueblo quichua de Mindalaes, expertos en el arte del tejido, la música, la danza y la poesía, pueblo que recrea y conserva su cultura. Hoy, este pueblo quichua otavalo nos hace entender que la vida continúa y no termina con la muerte, sino que es el inicio de una nueva fase de la existencia. Es Ayaquilla, noviembre. El responso es una ceremonia que posibilita la comunicación con el Caipacha y el Chaychupacha. Aquí en Peguche, esta práctica princaica de reciprocidad con los muertos poco a poco se va perdiendo por influencias externas de la modernización. Iti kuna tia kuna wanishka humangashina karangi nakarashka ka jakija misirina hunga wakimanga karaki alma upunaka jakija gutiran nimi gulpi guma iadishpa karangi nishpa mkama vite chichirka. Llegada la noche, vísperas del 2 de noviembre, las familias preparan un altar e inicia el ritual del responso. Se pronuncian cálidas palabras a sus seres queridos, vecinos y amigos difuntos. Imagukuna kaypi churashka kanchik chayka kaykan kanchik alpamamitapi llatami pukushkagu kan. Shina kashnagullatata kuti churana kan paykuna imashami miku kashkagukunataka gulpiguta churashpa kana kan. Mishugukunapi kana kashnagukunataka shinaktaka rikupanichu ñukanchik runagukunallami kaygukunawanqa kashnashpa tianajupanchik cada shina pascuagopi ofrendagukunapi. Bajo esta lógica epistémica, el vínculo y comunicación con sus seres queridos continúa, ya sea a través de los alimentos, la conversación, los juegos, la música y hasta con fiestas a las almas. Sirtu pacha, sirtu alma causacta, hatarishpa ñuka tayta, lado pikashpa purijuta sintini, shumuskuy shina pakarijuy pikanin. Kayukunata chaykamanga mikuy ñukaka puriju nimi nishpaka rikuchin china frutakunataka alashashka ñuka taytaka puriju chayka de veras mi kawsagumi kapan yashpaka ima munashkawkunata karashpa kangapa maski kay fechawkunapi karin haku nishpa alegrasta mamawanga ña hakulla nishpa parlarishpa ripanchik. Kunan kaygutaka kay tuta intirugumi kunan kay espilmaguta churashpa pakarichina kapan chaygutami ña kayagupaka ñakuti aparishpa ripanchik ñakutin panteongopi rizachinkapa. A la mañana siguiente, Ayapunlla, Día de Difuntos, las familias quichuas van llegando al cementerio con sus comidas para compartir con sus difuntos y sus familiares que también acuden al lugar.
la tumba, con gestos y modalidades hermosas, colocan el responso a manera de ofrenda. Mamita pashutigupi churanajupanchi, chayguta miñakutin, shinallata paymi ripashtinga. Tayta Dios llaqtagupi kashpapas, maygupi kashpapas, paygu mingulpiman, paypa familiakunaman karapanqa. Chay sumugumi rinninmi. Los rezadores cumplen la función de intermediarios para hacer llegar las ofrendas a los muertos. Los quichuas agradecemos a las almitas por el cuidado y la protección recibida. La reciprocidad es parte fundamental en la cultura andina. Kañukapa wawakunapas kashnagullatata shinaspa katishpa kawsashka kashkakachunmi ñukamanta munapani. Ña ñukanchipa punda mamakuna kawsashka mamakuna imasha ñukanchima rikuchishka shinaguta katishpa llata paykunapas ama chingachishpa chari ali kapan mayashpa chay mañaygutami shinapani. Ñukanchik runa kawsaykunapika wañushkakunataka mana kungashpa sakinchichu. Kay pactachikunaka paykunawa shunqumanta pacta ashtawa yuyarishpa kawsaykunata maskashpami rurashpa shamunchik. Mashikuna shinapash pachakuna haykamanta tukurishpa kan kaykamanta sakirinajunchik ñakuti kayandi hunkay wacha punllapi tuparishpa kanajupashunchik kaymi karka bajo un mismo sol. Uy, ay, ay, ya,